el tema de la vida única. Mientras he estado aquí sentado, he pensado, voy a hacer una introducción al tema para que de alguna manera vayamos entrando en calor, para después profundizar un poco más sobre el tema de esta vida única. En esa introducción quiero deciros que en la medida de que nuestra conciencia se va abriendo, así como lo hace la más bella flor, para recibir el caluroso beso del sol, nuestra naturaleza intelectual, moral y espiritual se hace cada vez más sensible del propósito de la vida y más ansiosos también nosotros de llevar a cabo ese propósito por voluntad propia, ¿sí? Por nosotros mismos. En nuestra intimidad, pues nos decimos, estoy ansioso y sediento de realidades, ya que he tenido suficientes sombras, ¿sí?, encarnaciones, y suspiro por lo eterno y por la verdad, por la liberación de las limitaciones que me mantienen prisionero en medio de estas cambiantes apariencias en las que estamos viviendo y en las que estamos sujetos. Por lo tanto, más pronto o más tarde, tendremos que romper de una vez para siempre con este mundo de ilusiones vanas, incapaz de satisfacer nuestros propios anhelos, y ese rechazo también por lo transitorio para entrar directamente en lo eterno, y esa entrada en lo eterno es precisamente la entrada al sendero de probación. Ello hace que pisemos precisamente la entrada de la evolución para subir laboriosamente la cuesta más empinada, decididos a evadirnos de la esclavitud de las vidas terrenas y alcanzar precisamente la libertad, que en definitiva es nuestro verdadero destino. La libertad es nuestro verdadero destino. Cuando esto suceda, el Maestro, que estará esperándonos en la misma entrada del sendero, y aunque nosotros no lo conozcamos al Maestro, el Maestro, aunque lo ignoremos, Él sí nos conoce, Él ve nuestros esfuerzos, Él encauza nuestros pasos, nos encamina hacia condiciones en las que se adapte mejor a nuestro desarrollo, es decir, aquellas condiciones en las que nosotros nos podremos adaptar mejor. En esta etapa que posiblemente nos hallamos más o menos todos, no se nos exige la plena perfección, pero si incrementamos la inteligencia y nos esforzamos por la perfección, entonces lo que haremos es crear en nosotros mismos esa sublime virtud de difícil alcance y que conocemos como la tolerancia. Algo, yo diría, de las primeras cosas que el estudiante tiene que despertar en su conciencia, la tolerancia. En esta etapa, precisamente, además de despertar esa cualidad de la tolerancia, es la aceptación del hombre tal y como es. Aceptar al hombre, a la mujer, a todas las personas tal y como son, sin exigir en absoluto que ellos sean algo distinto de lo que representan. Al comprender entonces nosotros en esta situación de que la vida una se reviste de innumerables limitaciones, cada una de ellas evidentemente adecuada al lugar y tiempo en el que se está viviendo. Entonces nos decimos a nosotros mismos, aceptemos pues
esa expresión limitada de la vida sin desear cambiarla en absoluto para que sea algo más. Aprendamos a reverenciar la sabiduría que planeó este mundo y a mirar con visión serena las partes imperfectas del mismo cuando lentamente desarrollan sus vidas diferenciadas, porque vemos que alrededor nuestro las vidas de aquellas personas que revolotean en contacto con nosotros, sus vidas son diferentes a las nuestras en cuanto a pensamiento y en cuanto a costumbres. No tenemos por qué cambiarlos, ni tampoco tenemos que pensar que son distintos a nosotros, ni en valor en más ni en menos. Son aquello que les toca vivir en el momento. Por eso hay que respetar la idiosincrasia de cada individuo, y para ello hay que desarrollar esa cualidad que conocemos todos como tolerancia. Bien, esto ha sido un poco la introducción al tema. Es indispensable en esa vía única elevar la conciencia para lograr dulce paz y reposo, y para ello debemos sembrar las semillas del mérito, es decir, en los campos de las cosechas venideras. Si no para esta cosecha actual de la vida en la que estamos viviendo, en las próximas vidas recogeremos, según los actos que realicemos en esta, recogeremos las cosechas venideras. Y es importante que los frutos que recojamos sean dulces y hermosos, y no amargos que nos perjudiquen la salud emotiva o psíquica de nuestra mente. Los grandes seres, aquellos que de alguna manera han desarrollado este potencial latente en nosotros, ellos se esfuerzan constantemente en inducir al discípulo que siga el elevado sendero de renunciación y no aceptar la paz del nirvana, porque aquí nos están hablando de una vía única, y esa vía única es la que pisa aquel individuo que ha alcanzado ya el sendero del discipulado y recibe directamente instrucciones de un maestro de sabiduría. Por lo tanto, y no aceptar la paz del nirvana, como se ha ido definiendo en la vida y en el plano átmico y también nirvánico, como en el descanso de la omnisciencia, porque en el plano nirvánico, ese plano átmico que es el de la omnisciencia, es cuando hay ese auténtico reposo que hemos mencionado anteriormente. Pero debemos entender que este descanso lo es en el sentido de que no hay conciencia de un esfuerzo seguido, como aquí. Aquí, cuando hay un esfuerzo seguido, evidentemente hay cansancio, pero en este sentido es un plano en el que hay una tremendísima actividad, y en ese plano la esencia del mismo es la naturaleza del ser en tal plano. Por lo tanto, no puede haber en absoluto ningún tipo de fatiga, porque no son planos físicos, sino que son planos espirituales en los que tienen esa actividad profunda y dinámica son aquellos que han alcanzado el aceptado. En principio, todos necesitamos descanso, y eso bien lo sabemos. ¿Por qué? Porque sentimos fatiga, porque estamos cansados. Pero al estar en plena conciencia, fuera del cuerpo, es decir, un discípulo aceptado de maestro, es alguien que logra despertar la conciencia y actuar con ella más allá del cuerpo físico. ¿Lo veis? Entonces, este individuo que tiene plena conciencia fuera del cuerpo se encuentra con que la fatiga ha desaparecido
y entonces no precisa en absoluto descansar. En nuestros mundos internos hay una gran actividad, no una actividad física, que es la que fatiga y quema la energía de las personas. Todos necesitamos descanso, evidentemente, pero cuando nos encontramos en tales circunstancias, en tales condiciones, que podemos perfectamente salir a conciencia de ese cuerpo físico, miramos el descanso algo así como consideramos la muerte aquí abajo. Tal como ahora estamos, miramos la muerte y decimos, esto sí que es un auténtico descanso, porque la muerte ya no te deja dolor alguno, ni preocupación alguna, por lo tanto hay un descanso total y absoluto. No queremos menos, sino más poder y energía en la actualidad, de esa que podemos estar gozando, más si es posible. Pues el lobo solar que nos ilumina, no descansa ni un solo momento. Si lo hiciera, si descansara solamente un segundo, todos nosotros dejaríamos de ser. Si el absoluto dejara de asistir a la vida un solo segundo, todo se desvanecería. Muchos de los que ya han alcanzado el nirvana, una conciencia nirvánica total, absoluta, esa conciencia total paranirvánica, no precisa en absoluto de volver nuevamente. Ya nada adicional tienen que ver y aprender con la evolución del mundo, y sin embargo no parece posible que ninguno que haya ascendido a ese nivel del nirvana superior deje de estar vertiendo gloria y esplendor sobre los mundos inferiores, porque la labor de ellos es precisamente iluminar al mundo para que la luz en sus mentes se vaya realizando, como aquel antiguo dicho que decía antiguamente, sea la luz de la verdad la que ahora y siempre ilumine vuestras inteligencias, esa luz de la verdad que esté siempre presente en nosotros y en todo momento. Para eso hay que haber alcanzado el adeptado, porque el adepto va a donde más se le necesita, no allí donde él quiere. El adepto hace un trabajo para el bien común, para la totalidad, no para su satisfacción, sino para el bien común, y va allá donde más se le necesita y donde puede prestar el mayor servicio, con lo cual se somete a las penas del nacimiento, es decir, tiene que pasar por el nacimiento como todos nosotros pasamos. Él no precisa hacerlo, porque su rueda de encarnaciones han terminado, ha agotado todo el karma, que es lo que hace volver las almas en el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, esas penas del nacimiento las tiene que pasar si ellas le llaman. Si ellas le dicen, bueno, quieres hacer esta labor, es preciso que tengas que pasar por esas penas. ¿Por qué penas del nacimiento? Porque en esas penas del nacimiento la lucidez del adepto se eclipsa temporalmente. El niño, ¿habéis visto un niño recién nacido que pueda hablar como un gran maestro de sabiduría? El cuerpo tiene que desarrollarse. No sé si habéis visto el nacimiento de Krishna, ¿habéis oído hablar del nacimiento de Krishna? Cuando su madre da a luz, entonces la naturaleza responde a esta necesidad, y los árboles en los que ella se coloca para poder dar a luz, estos árboles se giran y hacen una especie de bóveda para protegerla en aquel momento. Nace Krishna y a los pocos minutos habla como una persona mayor y dando instrucciones a los seres más elevados, a los gurúes de aquella época.
Yo supongo que todo esto es una historia que ha sido maravillosamente descrita de esta manera, pero hasta incluso el niño crece por minutos y por horas, crece rápidamente. Pues bien, no es así. El niño, el adepto, cuando nace como niño, tiene que seguir las mismas pautas que siguen todos los niños al nacer. Pero claro, su nacimiento, quizás no conocido por los padres, sí de alguna manera es bien preparado, porque siempre el que da a luz a un ser divino tiene una especie de intuición que percibe esa realidad de aquello que va a través de ella a venir en este mundo. Como por ejemplo, hay ejemplos de estos que en la historia se han dado. Pitágoras, cuando nació su madre, fue al oráculo de Delfos, y entonces el oráculo de Delfos le dijo que a través de ella nacería un niño sabio. Y entonces, como que ella sabía que iba a nacer un niño sabio, lo que hizo es preparar la llegada. Su marido, que era un mercader de joyas, en uno de sus viajes trajo una cuna. Brasol, y ella todos los días lo sacaba al jardín, le ponía unas rosas en la cuna, ponía unas rosas, que el niño aún no había nacido, y ella leía poesía. O sea, preparaba el terreno, el ambiente. El niño participaba del ambiente que se creaba, y así surgió la bienvenida del nacimiento de Pitágoras en el mundo, y que evidentemente pues dio historia para la humanidad. Ya sabéis que es una de las encarnaciones del maestro Kaachi. ¿Habéis oído hablar del maestro Kaachi? Cualquier otra actitud, y en especial la idea de evadirse egoístamente del mundo, o sea, de obtener la liberación para nuestro propio yo individual separado, no podría conducir al aspirante a tanta altura. No nos podemos evadir egoístamente, sino que nosotros hemos de intentar transmitir aquellas ayudas que hemos recibido para ese despertar de esa conciencia oculta y real que anidamos en nuestro interior. Los teósofos pensamos que permanecer con la humanidad y ayudarla es la cosa más bondadosa del mundo. Esto es lo que pensamos. Y esto es muy natural, pues si no podemos amar a aquellos que se hallan a nuestro alrededor, como ahora estamos nosotros aquí, y no son conocidos, ¿cómo podríamos amar a otros que nos son desconocidos? Hemos de empezar por lo que está más próximo a nosotros. Es el mismo principio que decimos que para poder llegar a ser un instrumento de servicio hacia los demás, primero hemos de intentar llenar nuestra casa de armonía, de comprensión, de bienestar, de satisfacción y de tolerancia en nuestra casa. No vamos a ayudar en las otras casas si realmente en la nuestra precisa esa ayuda. Entonces, arreglemos primero nuestra casa y luego sabremos cómo arreglar las otras casas, los demás. Esa es la manera más apropiada de poder ayudar a la humanidad. Primero, como dice la teosofía, hay que empezar por uno mismo. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Hemos de intentar implantar una característica que sea armónica entre nuestro cuerpo mental, emocional y físico, para que estos a la par respondan a esa voluntad del yo interior, como instrumentos útiles a la realidad. No debemos olvidar tampoco
que si los señores de la llama, habéis oído hablar de los señores de la llama, que vinieron de Venus, es decir, de una evolución distinta a la nuestra y de un mundo distinto al nuestro, no hubieran dejado su sistema, si no lo hubieran dejado y hubieran descendido al nuestro para ayudarnos en aquel momento que era necesario, en la actualidad todos nosotros estaríamos una ronda atrasada a la que estamos ahora. Gracias a los señores de la llama, que ellos despertaron nuestras mentes antes de tiempo, estamos una ronda por delante de lo que normalmente la naturaleza nos hubiera llevado. Por tanto, ellos lo hicieron por amor. Nosotros también, a su debido tiempo, realizaremos trabajos de esta índole para humanidades futuras en cuanto hayamos alcanzado ese estado glorioso del adeptado. Podrá ser deber también de alguno de nosotros en el futuro ir a ayudar a otro sistema menos adelantado que el nuestro, porque hay otros sistemas que son menos adelantados al nuestro, y si nosotros de alguna manera en nuestro sistema evolucionamos y despertamos la auténtica conciencia del ser del yo, entonces estaremos preparados para dar la mano a otros que están por debajo de nuestro propio sistema, como los señores de la llama hicieron en nuestro sistema terrestre. Al mismo tiempo, no hay duda alguna que se irán necesitando cada vez más discípulos avanzados para llevar a cabo pues la labor de los maestros en este mundo físico. Porque ¿qué es lo que hacen los discípulos avanzados? Hacen la labor de los maestros, porque un discípulo aceptado que tiene cuerpo mental, emocional y físico, que responden totalmente a la realidad del yo, se transforma en una herramienta gloriosa para los maestros. Porque todo aquello que hacen en el bien total de la humanidad, siempre lo hacen en nombre de Dios, en nombre del maestro, no en su propio nombre. Es una cosa a tener bien claro. Así que es potestativo del adepto no tomar nuevos nacimientos físicos. Él puede dejar de tomar nuevos nacimientos físicos porque ya no los precisa para evolucionar. Él ha alcanzado ya lo que es la evolución humana, por lo tanto la ha terminado y no necesita en absoluto encarnar, si así lo prefiere. Pero es bien evidente que nuestros maestros ascendidos sí que ellos desean encarnar para ayudar al resto de la humanidad, no por necesidad, porque no lo necesitan en absoluto, se han liberado totalmente, pero sí desean que seamos tan felices como ellos son, para que nosotros continuemos haciendo bien la labor que nos hemos encomendado a nosotros mismos. Para el hombre, el individuo que ha alcanzado el adeptado, acepta una de las tres posibilidades que se le presentan. Puede escoger una de las tres. Es decir, alguien que ha alcanzado la liberación, se le presentan tres posibilidades para ayudar a aquellos que aún estamos en el mundo. La primera posibilidad que se le presenta es aceptar la del nirvana. Esta es segura, la puede aceptar porque ha hecho méritos para ello y es merecedor. Por propios méritos él tiene la posibilidad de alcanzar esa felicidad, o tomarlo después de haber pasado pues por otras elevadas experiencias espirituales. ¿Sí? También puede él encauzar su vida en experiencias elevadísimas espirituales y finalmente volver nuevamente a lo que es ese nirvana. La segunda posibilidad que se le presenta es permanecer en contacto con nuestra humanidad. ¿Sí? Él dice, voy
a mantener mi contacto con el resto de la humanidad terrestre, pero ya no como una persona, sino como un nirmanakaya, un nirmana que es del nirvana y que él se sacrifica en bien de la totalidad de la humanidad. Entonces, como un nirmanakaya, y ello hace que renuncie a esa felicidad de la cual él se ha hecho merecedor por propios méritos, por ayudar y llenar ese, diríamos, recipiente espiritual de sus hermanos más pequeños, y todos juntos alcanzar finalmente la felicidad del nirvana. Con lo cual vemos que de alguna manera esa felicidad del nirvana está siempre a disposición de aquel que renuncia a todos los propósitos mundanos, a todo aquello que esclaviza. Cuando el individuo se libera de todo aquello que esclaviza y hace esos méritos internos de contacto con esa realidad de Dios, poco a poco va alcanzando cotas más altas de comprensión y de sabiduría, hasta que finalmente él termina su evolución humana para entrar en una evolución superior que es divina. La tercera posibilidad que tiene es encargarse de las labores de otros globos o sistemas en los que la evolución física está siguiendo. Esta última elección, por supuesto, no es egoísta de ninguna de las maneras, ya que es imposible suponer que exista egoísmos en tales altos niveles de conciencia que han desarrollado estos individuos. Ellos están exentos totalmente de egoísmos. Nosotros, aunque no nos demos cuenta, que no nos damos cuenta, la mayor parte de nuestras decisiones siempre van coloreadas de egoísmos. No nos damos cuenta. Cuando uno no se da cuenta de ello, la ignorancia nubla el discernimiento. Es la misma ignorancia la que nubla el discernimiento. Pero nosotros no podemos ignorar, no podemos alegar ignorancia. Vosotros preguntaréis, ¿y por qué no podemos alegar ignorancia? Porque tenéis una literatura que os habla precisamente de algo que es del discernimiento y del servicio. Sabemos que antes de afrontar cualquier decisión a realizar, hemos de utilizar el discernimiento y saber a dónde nos conducirá. ¿Veis? Por lo tanto, no podemos alegar ignorancia. Yo esto lo descubrí cuando hacía el servicio militar. Todo sirve en la vida. En el servicio militar, los más altos grados, ¿cómo le llaman? Los talones, los más altos grados de... Galones. Nos hacían estudiar a los reclutas toda la composición jerárquica de galones que había, con el fin de que cuando saliéramos a la calle supiéramos a quién saludábamos, porque si no saludábamos como era debido, no podíamos alegar ignorancia, porque no nos dejaban salir hasta que no los hubiéramos aprendido todos. ¿Veis? Y entonces cuando te cruzabas con alto rango del ejército, tú sabías a quién saludabas, si era un coronel o un teniente coronel, a un capitán, etcétera, etcétera. Sabías a quién. Y entonces depende de quién saludabas, lo hacías más severamente o más fluidamente, depende, ¿no? Y esto es una cosa que me quedó muy grabada, porque en realidad nosotros no podemos alegar en absoluto ignorancia, porque sabemos que para entrar en este sendero son necesarios 4 requisitos, y esto sí que lo sabemos. Está en los pies del maestro de Krishnamurti. Discernimiento el primero, claro, es que es siempre el discernir es la base fundamental. Discernimiento
discernimiento, carencia de deseos, o control, si queréis decirle así, una recta conducta y amor. Pero claro, eso en ese orden, el discernir lo que está bien de lo que está mal, en primer lugar, es fundamental para tener un control de nuestros deseos. Y luego, con un control de los deseos, viene una recta conducta como es natural. Y cuando hay discernimiento, un control de los deseos y una recta conducta, hay un amor totalmente desinteresado. En estos puntos, el individuo tiene que ir despertando esa conciencia. Lo que sí está claro es que tomar para sí esta humilde vestidura de Nirmanakaya es renunciar a la eterna felicidad de uno mismo para contribuir a la salvación del hombre. Pero alcanzar esta bienaventuranza del Nirvana y renunciar a ella es el supremo paso final, porque está renunciando a una felicidad por amor a los demás, porque es el más elevado sendero de renunciación. El más elevado sendero de renunciación es renunciar a la felicidad. Y la felicidad es algo que estamos buscando durante todas nuestras existencias, pero que no podemos en absoluto encontrar mientras nuestra conciencia esté identificada en el mundo de las formas. Porque la felicidad, como vosotros sabéis, no es de este mundo. La felicidad es del mundo del espíritu. Esta es la auténtica felicidad, exenta de egoísmos de ningún tipo. También no es del todo cierto que mi hermana Kaya renuncie a la felicidad, pues el adeptado en sí mismo es la obtención de la felicidad, porque él continúa siendo un adepto, por lo tanto está en un mundo de felicidad. Renuncia a esa felicidad nirvánica, pero es que esa felicidad interior que el adepto se ha hecho merecedor por propios méritos, eso nunca se pierde, porque todos sus actos siempre responden a esa voluntad del Logos. La voluntad del Logos es amor, justicia y evolución para toda la humanidad, y en este sentido él actúa siempre dirigiendo sus pasos de una manera muy bien enfocada, muy bien dirigida. Lo que también es cierto e interesante, que el adepto podría permanecer para siempre o por siempre en esos estupendos niveles que ha alcanzado, y que en lugar de ello él desciende al mundo para impartir su ayuda, pudiendo quedarse en estos mundos. No sé si en el estado actual en el que nosotros nos hallamos, que la mayor parte de las personas me dicen: ese mundo es tan malo, tan difícil, que yo no volveré a encarnar. Y me dicen a mí, ¿qué saben ellos? Puede ser muy malo si vosotros queréis. Pues el adepto, que es perfección absoluta, renuncia a su mundo para descender a ese mundo tan malo que estas personas dicen que no volverán. Pero volverán mientras vean o piensen que el mundo es malo. Porque hay una cosa que se dice: lo semejante atrae a lo semejante. Como aquella frase que decía Jesús: veis la paja en ojo ajeno y no veis la viga en el vuestro, ¿no? Es esto. Lo semejante atrae a lo semejante. Aquello que vemos en los demás está oculto también en nosotros, pero estamos tan envueltos por la ignorancia que no vemos esa viga, no vemos esa falta, solamente la vemos en los demás. Pero nosotros decimos: no, yo esto no lo hago. Bien, esto lo decía Jesús cuando lo dice, lo da a entender
con esta frase que lo caracteriza muy bien. Si el estudiante no pudiera adoptar inmediatamente esta resolución de ser completamente inegoísta, tampoco hay que desesperar. Porque claro, podemos hacernos el propósito de ser totalmente inegoístas y nos damos cuenta que en realidad cuando actuamos la mayor parte de las veces lo hacemos egoístamente, aunque sea muy sutilmente, pero lo hacemos egoístamente. Barremos para nuestras propias casas, siempre lo hacemos. En primer lugar, porque tenemos ciertos compromisos con la familia, etcétera, etcétera, y da lugar a eso. Pero habrán encarnaciones en las que seréis simplemente, vosotros y yo, habrá encarnaciones en las que seréis simplemente responsables de vosotros mismos. Y en estas encarnaciones uno aprenderá a ser inegoísta totalmente, porque se dará totalmente al servicio de los demás, y así durante unas cuantas vidas de servicio hacia los demás creará lo que se llama la ley de costumbre. Y cuando esta ley de costumbre se ha creado, estamos sembrando un nuevo destino. Rompemos con la idea de repetir, ¿veis? Nosotros cuando encarnamos, encarnamos y volvemos. Dejamos el cuerpo, cogemos el cuerpo y hacemos el mismo ciclo. Hasta que llega un momento en que hay un firme propósito que salimos del ciclo repetitivo e iniciamos un nuevo ciclo que repetiremos seguramente varias veces hasta que nos volvamos a salir del ciclo, y así sucesivamente. A medida que salimos del ciclo que se repite, estamos creciendo internamente, y esa es la labor de todo estudiante que tiene que ir realizando. A veces podemos pensar que por no poder llevar a cabo el gran ideal, que es la perfección de sí mismo, construir o modelar un nuevo carácter en nosotros mismos, que es la ocasión que se nos presenta, dice: si no puedo hacerlo, nada de aquello que haga valdrá la pena. Y entonces estos estudiantes pues se desalientan, y entonces pues poco hacen o poco pueden hacer. No hay que desalentarse nunca en este sentido. Lo poco que podamos hacer en esa dirección es bueno, es simplemente extraordinario, porque algo va a nacer en nosotros y algo va a cambiar en nosotros y algo nos acercará a esa realidad de aquello que somos. Ya el señor Buda en sus tiempos decía a sus discípulos: no hay por qué desesperar, pues el hombre que aprovecha una oportunidad que se le presenta, le vendrán otras muchas más oportunidades. Y en Teosofía decimos que cuando la oportunidad se presenta hay que aprovecharla. De esto la literatura teosófica es un poco más severa. Cuando la oportunidad se presenta hay que aprovecharla, porque es posible que en esta misma vida no se vuelva a presentar. ¿Veis? Y si se presenta y la aprovechas, nuevas oportunidades en esa misma vida se van a presentar, porque hay el espíritu de lucha que ha nacido ya en nosotros. Y aquel que usa esos poderes, que tenga tan plenamente como le sea posible, sin esforzarse demasiado en desarrollarlos, esos poderes le darán la fuerza sorprendente para superar cualquier situación, sin desear desarrollarlos. Esos poderes inherentes en el hombre, que son los que se encuentran en el tercer objetivo de la Sociedad Teosófica, que dice:
investigar los misterios jamás contados de la naturaleza y desarrollar los poderes latentes en el hombre. Hay poderes maravillosos y latentes en nuestra naturaleza interior, esperando el momento en que estos puedan aflorar, es decir, que esos poderes latentes se hagan activos sin quererlos desarrollar. Es aquello trabajando para las cosas de Dios interno. Decía Saturnino Torra, todo lo demás viene por añadidura. Este es el proceso. Por añadidura responde el poder de Dios en el hombre. Y es la gracia de Dios, la que actúa a través nuestro. Al parecer, todo cuanto se nos dice se refiere en aquellos grupos de que de forma sucesiva reemprenden juntos una labor de expansión. No penséis que es casualidad el que nos encontramos aquí, ahora, hoy, todos juntos, en esa labor de expansión. Es una labor de expansión de conciencia, no expansión ni mental, ni emocional, ni física. Es una labor de expansión de conciencia. Es un hecho, dice la teosofía, que la gente evoluciona en grupos que se van formando con las mismas personas que vienen juntas una y otra vez en diferentes y estrechas relaciones entre sí. Es decir, hoy nos encontramos juntos trabajando para esa expansión de la conciencia, pero con toda seguridad que en vidas anteriores también lo hemos ido realizando. Y eso es lo que va uniendo la característica de investigación espiritual de cada uno de los individuos que se identifican en esa identificación grupal. Porque el individuo, cuando trabaja solo, hay personas que sí, que les gusta trabajar solos, pero trabajando solos solamente lo puede escuchar aquel que está a su lado. Pero cuando estás en el centro del grupo, todos aquellos que están a tu alrededor están participando de lo que estás diciendo y tú estás escuchando de todo lo que están diciendo los demás. Es decir, trabajar en grupo es la suerte más elevada que el estudiante puede encontrar para el desenvolvimiento de la conciencia. Aquel que lo hace solo, evidentemente, se escucha simplemente a sí mismo. Y evidentemente nuestras propias decisiones a veces son equivocadas. Y cuando hay alguien a tu lado, y a tu lado, y a tu lado, y que te dan su opinión o tú los escuchas, tienes la capacidad de poder cambiar tu manera de pensar. Por eso que el trabajar agrupados es interesante. Es por esta razón que se nos dice teosóficamente de que la familia espiritual en la que nosotros participamos y nos desenvolvemos es enorme, enorme, porque no solamente es la familia en la que estamos viviendo, sino la familia más amplia que respondió en una vida anterior y en otra vida anterior, que aún siendo los mismos, la familia se va engrandeciendo, porque nuestra familia, en un principio, es en el seno de esa familia que se despiertan estos sentimientos de sacrificio para los seres queridos en principio, los hijos, los padres, los hermanos, las amistades, el amigo íntimo, que en una próxima existencia puede ser tu hermano, puede ser tu padre, puede ser, entra en tu propio clan familiar,
o tú entras en el clan familiar de esa amistad profunda que has desarrollado en esa actual existencia, que está en un ciclo algo más elevado que en el ciclo en el que tú te estás desenvolviendo. Por eso que cuando hay cambios de conciencia, cambiamos del ciclo familiar y nos vamos a otro ciclo familiar en el que encontramos también otras amistades que han pertenecido a esa misma familia. Y al final uno llega a darse cuenta o llega a pensar que la humanidad entera es una sola familia. Porque todos alcanzaremos ese estado de conciencia glorioso del adepto, que es precisamente el final de lo que es la evolución humana. Lo que acontece a uno de cualquiera de estos grupos a los cuales podamos nosotros pertenecer, a este o al familiar, reacciona inmediatamente sobre los demás, y esto es lo que de alguna manera nos comunica. Aquello que decimos, aquello que hacemos, aquello que sentimos, esto reacciona automáticamente en los demás. Y esto lo sabemos porque en algunas ocasiones con las personas que estamos más cercanos, pues hay momentos en que hay una estrecha comunicación, que estamos pensando lo mismo, y tú dices, estaba pensando en esto precisamente. Hay una estrechísima comunicación de aura mental, las auras se tocan, y entonces pensamos lo mismo, sentimos lo mismo, y esto hace que se estrechen los lazos que existen en las familias. Porque, ¿qué es lo que no haremos por la familia? Me parece que lo haremos todo. Para la familia, que es lo más cercano. Para los amigos quizás no lo hagamos todo, pero haremos cosas para los amigos, lo que podamos, diremos. Pero llegará un momento que despertaremos un sentimiento de amistad que es más elevado que el consanguíneo. Porque el sentimiento de amistad, queridos hermanos, está exento de egoísmos. Aquello que se hace por amistad no pide nada a cambio. Se pide un favor por amistad y se hace cualquier cosa para que ese favor se pueda realizar. En la familia siempre hay discusiones cuando pensamos que nos tienen que hacer una cosa, y siempre hacemos por nuestros hijos cosas que pensamos que cuando seremos mayores ellos nos las devolverán. Y si no es así, pensad en aquellas personas que ya conocéis, seguro que ya conocéis, que dices, ¿qué te pasa? Pues mira, no estoy nada contento. ¿Qué es lo que te ocurre? Pues mira, que no me ha felicitado mi hijo. Es el día de la madre y no me ha felicitado. Es el día del padre y no me ha felicitado. Es mi cumpleaños y no me ha felicitado. Está rabioso porque no lo han felicitado. ¿Te dais cuenta? Por amistad estas cosas no ocurren. No ocurren. Tú a una persona no tienes necesidad de felicitarla porque durante todo el año esta persona la llevas en el corazón. Todos esos aspectos son compromisos que se han creado para hacer funcionar la economía, y simplemente nada más que para esto. Yo recuerdo que cuando me casé, no sé si lo he dicho en alguna ocasión, les dije a mi familia, por favor, no nos hagáis ningún regalo. Yo ya estaba en estas cosas y ya conocía un poco el mercado de lo que es la enseñanza, y yo les dije a mis familias, y ellos no lo comprendían, claro, no quiero en absoluto, por favor, no me hagáis ningún regalo. No se trata que no me lo hagáis para que yo no os lo devuelva, no me hagáis ningún regalo, porque no quiero entrar en la obligación, no quiero crearme una obligación de tener que devolver los regalos que me vais haciendo, que es lo que hace corrientemente la familia. Si en alguna ocasión mi economía me lo permite y tengo las ganas de haceros un regalo, os lo haré de corazón, no para que me lo devolváis, sino para que participéis de la alegría con que yo os lo hago. Pero por favor no me hagáis ningún regalo para la boda, ni para ningún santo, ni para nada, a menos que sintáis esta gran necesidad. Y efectivamente nunca tuve problemas, ni nunca he tenido problemas con mi familia.
He hecho muchísimos regalos a mis sobrinos, pero regalos que me han salido del corazón cuando en el momento yo podía, pero no por obligación. El día de la mona, el día de la rosa, el día del libro, el día del padre, el día de la madre. Esos son prejuicios que van incrementando en nuestro cuerpo mental y emocional, que hace que finalmente seamos esclavos de ello. Claro que me diréis, hombre, pero sí, pero también esto te produce una alegría, una satisfacción de que piensen en ti. Diablos, todos los días del año. Yo le decía a mi madre, para mí, tú eres mi madre todos los días del año, durante toda mi vida. Ahora, es una ofensa que yo me tenga que acordar un día determinado. Es una ofensa para ti, no para mí, pero para ti sí que sería una ofensa. Bueno, mi madre esto lo comprendió porque se hizo teósofa, etcétera, 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 durante varios años, hasta que murió. Por lo tanto, todo esto ya lo entendió. Porque lo explicábamos muy bien, tanto yo como mi mujer, pues lo explicábamos a la familia, para que no creyeran que éramos raros y extraños, sino una explicación a aquellas personas que no conocen estas cosas. Hay que explicárselo porque tú has tomado ciertas decisiones. Debería de ser un incentivo adicional para quienes tenemos aspiraciones de progreso, que muchos las tenemos, darnos cuenta de cualquier adelanto que nos sea posible obtener será de gran beneficio a muchas personas cuyos destinos estén estrechamente relacionados con el nuestro. Esto es una gran verdad. Siempre hay la ocasión y un momento en la vida para poder hablar de ciertas cosas a la misma familia. Cuando esto se hace, las cosas cambian. En la misma familia cambian. Al menos pueden vivir para ayudar a aquellos cuyos aspectos kármicos de la vida los han puesto en contacto. Ayudar a aquellas personas que kármicamente están en contacto con nosotros, a menos que saquen el mayor partido de su condición actual. Si esto no lo hacen o no sacan ese mayor partido, ellos no podrán en absoluto mejorar su condición, su posición, no la podrán mejorar. Hay que poner toda la voluntad posible cuando esa ocasión se presenta. He tenido yo experiencias en este sentido durante mi vida, sí, he tenido varias. Las más íntimas las he tenido con distintas personas, con muchísimas personas de aquí que después se han hecho socios, miembros de la Sociedad Teosófica, a los que yo he conocido personalmente, y con los años ellos se han hecho miembros de la Sociedad Teosófica y su vida ha cambiado totalmente, porque la teosofía cambia la vida de las personas, y si la persona pues lo entiende, su vida mejora enormemente, encauza su vida a través de las enseñanzas teosóficas y se aprovecha la ocasión. Yo recuerdo pues en personas íntimas de la familia, en un momento dado las cité y les hablé de estas enseñanzas en un momento que yo comprendí que era el adecuado, y al cabo de un mes me escribieron diciéndome, no estas personas sino otras personas me escribieron diciendo que habían tenido la sorpresa de, en un momento determinado, que iban a hacer una reunión, que llamaron a la puerta y esas personas entraron y se adhirieron al grupo hasta que murieron. ¿Veis un poco el proceso? Una conversación seria en el momento oportuno cambia la vida a esas personas. Y estas personas están en contacto contigo y te dicen, todo aquello que tú no puedas recibir porque no estás aquí, lo recibirás porque yo voy a tomar nota.
y entonces me lo mandaban. O sea que siempre hay un parabién en todo este proceso. Y esas ayudas que tú puedes prestar, de alguna manera también te las devuelven. En otras ocasiones también, no sé si os lo he explicado, os explico porque ya termino, no me da tiempo, pero os explico este caso. No sé si habéis conocido una residencia geriátrica que se llamaba Alba. Sí, yo la he conocido. ¿La has conocido? Hubo ciertos problemas en esta residencia Alba. La fundación está por ahí por el aeródromo. No, está en la parte alta de Sarriá. Está en el pie del funicular. Una residencia geriátrica, seguramente debe pertenecer a esta parte. Allí pues hubo ciertos problemas con los ancianos y entonces naturalmente lo denunciaron y lo primero que hicieron es ir a detener el doctor, porque el doctor de Valvidriera, del pueblo de arriba, pues hacía también el pie funicular y hacía esta residencia geriátrica. Y este doctor pues salió por televisión enmanillado, se lo llevaron y lo encerraron en prisión hasta que hubiera juicio. Esto trajo pues una respuesta por parte de los vecinos, porque era un doctor, una persona fantástica. Los vecinos, él no vio esas características que estaban escondidas en esta residencia, de estas cosas que sucedían, no lo llevaban a visitar a estas personas que encontraron desnutridas, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que se lo llevaron. Cuando yo me enteré, que lo vi por televisión, lo que hice es hacerle una carta. Yo lo conocía porque él me visitaba, pero no tenía una gran relación. Pero sí lo que había hecho en alguna ocasión en esa relación que teníamos, paciente médico, pues yo le dejaba la revista del día. Se la dejaba ya en su despacho, yo como si la leyera, pero yo me la olvidaba adrede, ¿no? Y cuando volvía me decía, ¿te has olvidado esto? Pues gracias, quizás sí, pero yo no decía nada porque él no me comentaba nada. Pero yo tenía una intuición, pero no me comentaba nada, yo no le decía nada. El caso que yo le escribí cuando esto sucedió, que se lo llevaran, le escribí una carta de 2 páginas, y al mismo tiempo le mandé un libro de Taimi que se llama Conocimiento de sí mismo, si lo conocéis. Y él me contestó con una carta diciéndome que ese libro que le había mandado le servía de gran ayuda en estos momentos, y que en cuanto saliera, porque le dije, tú vas a salir de eso, de esto, bueno, porque yo ya me había también informado de las cosas. Dice, y en cuanto salga, lo primero que haré es darte un abrazo de hermano, me dice la carta. Bueno, salió absuelto, y entonces el pueblo de Valvidrera le hizo un homenaje en la misma plaza de Valvidrera. Montaron un tablado y le hicieron un homenaje, y yo fui a este homenaje con mi esposa, fuimos, y cuando llegamos, que dejamos el coche, lo veo arriba del tablado, y él me vio llegar, saltó del tablado, vino y se me abrazó, con lágrimas a los ojos, con un profundo agradecimiento por haber pensado, por haberle escrito la carta que él recibió, y también por el contenido del libro. Pero aquí no acaba la historia. Al cabo de un mes tiene un derrame cerebral, un doctor que tenía 30 y pico de años. Todo esto que él vivió lo martirizó de tal manera que tuvo un derrame cerebral. Él era doctor y su esposa también. Me enteré que tuvo este derrame cerebral y me fui a verlo al hospital.
y cuando entré en la habitación habían varios doctores, amigos suyos, y su esposa también. Su esposa a mí no me conocía, y entonces me preguntó que quién era. Digo, soy un amigo del doctor Ferrer, se llamaba, el doctor Ferrer. ¿Me permites que hable con él? Y él, que no podía hablar ni podía comunicarse, hizo un gesto que decía que me avanzara. Y yo me avancé hacia él, y como yo sabía cómo estaba, porque me decían que igual no se saldría, entonces yo le hablaba a la oreja, y a la oreja yo le decía: la vida es continuada, tú eres más que este cuerpo se termina pero tú sigues. Y así le fui hablando, y así le fui hablando, y así le fui hablando durante un buen rato. Los otros no me oían. Me marché, y entonces llamé por teléfono al cabo de una semana a ver cómo estaba, y me dijeron que aquel mismo día había salido, se había rehecho un poco, pero lo suficiente para salir del hospital, y estaba en su casa. Y entonces yo llamé a su casa, que vivía en Valvidera, y pregunté a su mujer si estaba en condiciones su marido de recibir visita. Me preguntó de quién. Digo, si le dices quién soy, es posible que te diga que sí, depende cómo esté. Y entonces se lo preguntó y me dijo que sí, que fuera a verle. Fui a su casa. Cuando yo entré, su esposa discretamente se salió, y en su casa yo otra vez, otra vez. Y así fui durante 3 semanas, cada jueves iba a su casa y le hablaba de lo que es la vida, lo que es la teosofía, lo que es, en fin, estas cosas que hablamos, pero directamente. Y ya un día me dice, ya se había ido recuperando, y con dificultad me dice: José, todo esto que me has estado explicando, me gustaría que lo explicaras a un grupo de amigos míos. Digo, bueno, si tú quieres, sí, no tengo ningún inconveniente. Dice, ¿te parece el jueves? De acuerdo, te vengo a buscar y vamos a ese grupo que dices de personas. Lo fui a buscar. Fui a Valvidera, bajamos a Barcelona, entramos en la ronda de la universidad, en un portal muy regio, discreto, muy regio, y entonces estamos dentro y él hace una llamada, y yo le digo: oye, parece que estás llamando en clave. Dice: sí. Abren la puerta y lo primero que veo son los signos masónicos en el interior. Sus amigos y él eran masones. Yo no lo sabía. Yo solamente tenía una intuición. Yo no lo sabía. Entré y él me presentó a una serie de personas, allí todas vestidas con su grado, resto masónico. Y me empezaron a desarrollar, a enrollarme, bueno, allí a rodearme, y él dice: hacedle preguntas, y empiezan a hacerme preguntas, yo empiezo a responder, y me empiezan a decir: óigame, pero ¿dónde están estas enseñanzas? ¿Pero dónde las ha sacado usted? Digo: pues las tenéis vosotros. Yo no sabía que eran masones, pero entonces las tenéis vosotros en vuestra enseñanza masónica, las tenéis. Tenéis autores como es Leadbeater. Leadbeater tiene aquí un libro que es de masonería, con todos sus principios, con todos sus grados. Bueno, pues no conocemos nada de lo que nos está explicando usted. Uy, tenemos que hablar de esto. Bueno, y allí una media hora haciéndome preguntas y tal, y tienes que venir. Y habían preparado una cena en la que yo estaba, pues, invitado con ellos para cenar. Y el caso es que viene el jefe, ¿cómo llaman él? El gran maestre,
y me dice: señor Tarragó, perdone, disculpe, pero es que ahora tenemos dos neófitos, dos que entran y hemos de entrar en la sala. Si usted puede esperarse un poco, que volveremos a salir. Digo: sí, sí, no tengo ninguna prisa. Y entonces Ferrer, el doctor, también entró. Pero al cabo de 5 minutos o 10 minutos volvió a salir y me dice: se me voy a casa porque estoy muy cansado, me siento cansado. Dice: tú quédate porque todo está hablado, tienes que quedarte, que hay tu comida, tu cena y todo está aquí. Digo: mira, yo te he traído y yo te llevo a casa. Y habrá otra ocasión para hacer lo que tengamos que hacer. Yo te he traído y yo te llevo a casa. Y así terminó esta historia, porque al cabo de un par de meses él falleció. ¿Veis la aventura? Como hay que aprovechar. O sea, cuando la ocasión se presenta, yo digo: hay que aprovecharla, porque si la aprovechas se repite, y os aseguro que se ha repetido, esto que os digo se ha repetido en otras ocasiones con personas que yo no sabía quiénes eran, ni las conocía. Pues bueno, con eso vamos por terminada la charla. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Josep.